Bueno, en vista de que el tema de la base de datos en Visual Studio da ciertos problemas si no realizamos el proceso de forma concreta y correcta, pues he decidido ayudar y aprovechando que tengo yo hecho esta parte, que ya en nuestro proyecto ya hemos hecho esta parte, pues he hecho una copia que voy a modificar y que voy a repetir paso por paso el tema de la base de datos para que de esta forma se haga de forma correcta y no se tenga ningún problema. Por lo que aquí tenemos en la pantalla la base de datos que ya está hecha y que funciona correctamente sin ningún tipo de problemas. En la otra pantalla tengo puesto el resto de la copia de seguridad para ir fijándome en ella para que todo salga de la manera correcta. Así que lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a borrar la base de datos y vamos a borrar el grid y vamos a borrar también el detalles, que no lo estaba viendo, aquí está, ¿vale? Pues borramos el detalle, ¿de acuerdo? Guardamos, cerramos, bueno, se me ha olvidado una cosa, pero no hay problema. Ejecutamos de nuevo el Visual Studio, archivo nuevo, nuevo no, abrir, proyecto de solución. Este es el que yo quiero modificar, me voy a proyecto Overwatch y una parte muy importante. En el webconfig se guarda, cuando hacemos una base de datos, se guarda una parte concreta que es el connection string. ¿De acuerdo? Entonces, cuando estamos trabajando con la base de datos y tenemos algún error y borramos y volvemos a hacerla y borramos y volvemos a hacerla, hay una parte que siempre se queda guardado en el webconfig que es el connection string. Aquí está. Esta línea en concreto es la que hace que a la hora de tú asociar una base de datos al grid view se quede guardada con el nombre en cuestión y con todo en cuestión. Entonces, lo mejor antes de volver a crear dicha base de datos es eliminar esta línea y dejarla así como está, solo con la parte de System Web y demás. ¿Por qué razón? Porque si no, después cuando intentemos crearla sin haber borrado esta línea, va a salir que ya hay un connection string puesto, ya hay un connection string indicado y saltará ese pequeño error. Entonces, para evitarlo, lo borramos y lo dejamos tal cual está. Guardamos y nos venimos. Cerramos esta parte, nos venimos al explorador de soluciones, en app data, botón secundario, agregamos nuevo elemento y buscamos algo importante, base de datos de SQL Server, pero hay que fijarse bien en el que en este lateral, en el tema del lenguaje, ponga Visual C Charge, porque si no lo pone, estaríamos creando una base de datos de lo que vienen siendo Visual Basic y no funcionaría. Entonces, continuamos. En este caso se llama database 1.mdf. Nosotros le vamos a cambiar el nombre y la vamos a llamar jugones.mdf. ¿De acuerdo? Entonces, aceptamos. Esperamos que se cargue. Ahora nos venimos al explorador de servidores aquí a la izquierda. Desplegamos y decimos en la parte de tabla, botón secundario, agregar nueva tabla. Vale, ahora este paso es muy importante seguirlo de este modo porque aquí es la parte que mayormente da error. De acuerdo, entonces, la pista fácil es la siguiente. Yo personalmente tenía una pequeña manía a la hora de hacer las tablas que era lo siguiente. Creaba la tabla y ponía actualizar.
Eso es una práctica incorrecta. ¿Por qué razón? Recordemos que el Visual Studio guarda dentro de su pequeña memoria, cuando le das a actualizar, guarda todas las tablas que tiene creadas. Entonces, el problema de eso es que cuando le damos a actualizar solo guarda la primera vez. El resto de las veces no lo guarda. Y eso es lo que causa el problema. Entonces puede ser un problema del Visual Studio, que ciertamente es sabido que el Visual Studio tiene ciertos problemas, pero que también es cierto que es un programa que funciona de forma muy buena. Entonces vamos a continuar con el proceso. De acuerdo, ahora aquí ponemos id barra baja players. Esta va a ser la tabla principal, ¿de acuerdo? Entonces ahora ponemos nick battle tag. Los campos obviamente no hay que ponerlos iguales, faltaría más. Es solo un pequeño ejemplo, campeones. Y ya el tema de la forma de hacerlo. Y luego ya cada uno pone los datos que quiera. Una cosita importante. En la última línea que se ha creado, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. No tenemos que dejarla así tal cual, sino cada vez que terminemos una última línea en la base de datos, tenemos que darle a Enter para que se quede un espacio en blanco. ¿Por qué razón? Porque después, a la hora de editar esa base de datos, una vez está creada, si no tenemos este espacio, daría problemas y habría que rehacerlo todo. Entonces, esta es la mejor opción. Ahora, en el tema del nick, ponemos nvarchar máximo. ¿Por qué razón el máximo? Porque vamos a intentar escribir siempre unos caracteres, porque aquí hay que escribir caracteres. ¿Por qué ponemos máximo? Porque más vale prevenir que curar, como siempre se dice, y dejamos en nvarchar máximo por si queremos gastar toda la cantidad de caracteres, que si no la gastamos no pasa nada, no importa en absoluto. Ahora, en id horarios, como va a ser a la vista de la tabla un número, tenemos que poner entero, al igual que en el resto de IDs, porque va a ser, vuelvo y repito, un entero, un número. Ahora aquí en nvarchar máximo no ponemos imagen por una simple razón, y es que esto va a tener una ruta concreta, y la ruta no va a ser interpretada como un número ni como una imagen, sino va a ser interpretado como letra. Ahora, valores null. ¿Qué vamos a elegir que sean valores null? Única y exclusivamente le vamos a permitir valores null al avatar. ¿Por qué? Porque si intentamos colocar un avatar predeterminado, a veces da algún que otro error. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Nos dirigimos a la parte de los comandos y le cambiamos el nombre a la tabla. La vamos a llamar jugadores. Vale, ahora, aquí ponemos, después del int, identity, abrimos paréntesis 1,1 y dejamos el espacio. Vale, ahora está correcto. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ahora lo suyo sería crear una clave externa. Pero, ¿por qué no lo vamos a hacer ahora sino después? Por una razón muy sencilla. La clave externa es la que enlaza las diferentes bases de datos. Hay que crear tantas claves externas como bases de datos secundarias tengamos. Con bases de datos secundarias me refiero a toda aquella base de datos que lleve el campo ID dentro de su propia, dentro de la tabla. Una tabla secundaria para mí es aquella que tiene campos que se repiten y que por ello hay que tenerlas aparte. Entonces, ahora no le damos a actualizar, sino que venimos a el apartado tablas, botón secundario, agregamos nueva tabla. No cerramos esto para poder tenerlo de ejemplo o para tener los datos a mano. Entonces, ahora venimos aquí y le decimos
ID barra baja horarios. Y ahora, lo que tenemos que poner aquí es, nosotros hemos puesto un sinónimo que sería jornadas y nvarchar máximo. No le permitimos el valor null porque es un campo que tiene que estar seleccionado sí o sí. Ahora venimos aquí a la parte de los del código y le decimos que la tabla se llama horas. Venimos a la parte de entero, identity, con una sola T, por favor, 1,1. De esta forma ya estaría creada la tabla, ¿de acuerdo? Ahora, mismo proceso, no actualizamos. Lo dejamos abierto, venimos a tablas y agregamos una nueva tabla. Vale, ahora, tenemos esta por aquí. Uy, no, eso no era lo que quería. Ahí, muy bien, así me gusta. Que si no, te desinstalo. Vale, creamos una nueva tabla a la que vamos a llamar ID campeones. Vuelvo y repito, el nombre de los campos será en cada cual tenga el que tenga. Simplemente seguir los pasos importantes y la manera de proceder para que no dé errores. No permitimos valores nulos, venimos aquí, le decimos que la tabla se va a llamar héroes, venimos a la parte de entero y le decimos identity, abrimos paréntesis, 1,1. Vale, ya lo tenemos listo, solo faltaría crear una tabla más, así que hacemos otra vez el mismo proceso, agregamos tabla. Venimos y le decimos que la siguiente tabla va a ser id barra baja modos. Venimos aquí y le decimos tipos. Intentar no repetir nunca el nombre de la ID con el campo en cuestión para prevenir errores de que el visual confunda la ID con el campo en cuestión. Eso es una de las cosas también que sería muy interesante. Ahora venimos a la parte del código y le decimos el nombre de la tabla y el acabo de darle al tabulador sin querer, identity 1,1. Listo. Ahora viene la parte importante. El tema de la foraging key o de las claves externas. Hay que poner tantas claves externas como tablas secundarias hayan. Entonces, al principio nosotros pensamos que había que poner una clave externa aquí por cada tabla y en cada tabla secundaria una clave externa que enlazara con la tabla principal. Pero siguiendo la lógica, la tabla que va a solicitar los campos y los datos va a ser esta, la principal. Las secundarias no van a solicitar campos, no van a solicitar datos, va a ser la principal. Entonces, quien tiene que saber cuál va a ser su enlace es la tabla principal. Entonces, nos dirigimos a claves externas. Venimos aquí y le decimos agregar nueva clave externa. Vale. Vemos que en la parte del comando, de los comandos, aún no se ha creado, pero ahora se creará en cuanto modifiquemos esta parte. Venimos aquí y le decimos fk jugadores, que hace referencia a la tabla principal, toTable, y ahí hay que poner la tabla a la que queremos hacer referencia, que va a ser la tabla horas. ¿Por qué horas? Porque es el nombre de la base de datos. ¿De acuerdo? Ahora, pone tutable column. Tutable column, bueno, tenemos que venirnos a la parte de abajo, a la parte del comando, y aquí lo vemos, en esta línea de aquí, que pone constant fk jugadores barra baja horas, foraging key a la columna a la que se le quiere hacer referencia, que estaríamos hablando, en este caso, de ahora de id barra baja horarios. ¿Por qué?
Porque le estamos diciendo que la tabla principal tiene que ir a la tabla horas a pedir un dato y el dato que tiene que pedir es el que está en la columna que hace referencia al ID horarios. Ahora, en la parte de referencias, ponemos tutable y le volvemos a decir horas. Y en la columna en la toTable column ID / horarios. Le estamos diciendo sencillamente que la tabla principal, la de jugadores, va a ir a la de horas, va a usar la clave principal llamada, la clave externa llamada ID horarios. ¿Vemos aquí la llavecita? Pues esta sería la clave externa de esta tabla. Y de players sería la clave externa. Por eso le estamos diciendo aquí que tiene que buscar la clave externa y de horarios. ¿Y dónde lo tiene que buscar? Pues en la tabla horas y en el ID horarios, que es la clave principal. Entonces le damos a Enter y ya está creada una de las claves principales de una de las tablas. Entonces, horas ya la tenemos, ya se conocen y ya saben dónde están y ya se pueden ir a tomar un café y todo eso. Vale, ahora seguimos. Ahora otra héroes. Enter. Tutable column, que ahora se cambiará. Antes se cambió, pues nos venimos aquí otra vez y le decimos que tiene que ir a la columna ID / campeones. Tengo la otra pantalla, por eso miro. Bueno, miro, por eso tardo un poquito, porque estoy mirando la otra pantalla. Ahora, ID, digo, me trabo, héroes. Y ahora, tutable column, ID, campeones. Creo que me estoy explicando de la mejor manera posible, y si no es así, pues en cualquier caso siempre se le... por favor, diríjanse al docente, y si no, si aprenden de forma autodidacta, siento no poder comunicarme de una mejor manera. Y vamos, seguimos. Ahora hemos puesto las formas, venimos aquí y le decimos que tiene que ser a la ID modos con la /, toTable formas, toTable column, ID / modos. Y ya estarían creadas todas las claves externas de las otras tablas. Ahora es el momento de actualizar. Ahora es cuando hay que decirle, sí, actualiza, sí, guarda esta información. Actualizamos. Vale, vemos que las acciones del usuario son, creamos una tabla que se llama formas, una tabla que se llama héroes, una tabla que se llama horas y una tabla que se llama jugadores. Y dentro de la tabla jugadores creamos las claves externas, horas, héroes y formas. Entonces, ¿está todo correcto? Sí, está todo correcto. Pues actualizamos la base de datos. Ya se ha actualizado la base de datos y ahora habría que introducir los datos dentro de las tablas. ¿Con qué me refiero a eso? Con lo de mostrar datos de tabla. Mostramos datos de tabla y estamos dentro de formas. Entonces nos venimos a la tabla formas y aquí nosotros indicamos cuál es la forma de juego o el dato en cuestión según sea vuestra tabla. Ponemos casual, competitivo y mixto, con X mixto.
De la misma manera, en este caso, tenemos que dejar un espacio en blanco por si queremos añadir algún campo más. Ahora sí que no va a pasar nada, así que actualizamos. ¿Por qué? Porque no va a pasar nada. Ahora sí que podemos actualizar sin ningún tipo de problema. Entonces, cerramos esta tabla, venimos a héroes y le decimos, mostramos datos de tabla, y le decimos aquí que los diferentes héroes que nosotros queremos poner sería ataque, defensa, apoyo, no, tanque y espérate, que ahora se ha vuelto loco. Ahora, apoyo. Muy bien. Enter. Actualizamos. En horas. Mostramos datos de tabla. Y le decimos mañanas, tardes, noches, fines, actualizamos. Y ya estarían creadas todas las bases de datos con sus datos internos y de la manera correcta. Y listo. Esta sería la forma de continuar y hacer todo esto. Lo siguiente que tendríamos que hacer sería el tema del drop-down list y de las listas desplegables, el drop-down list, el checkbox y el... sería la lista desplegable, que sería el drop-down list. Luego, el checkbox, el radio button y la subida de la imagen. Lo cual espero que os haya servido de ayuda. Y si tenéis alguna duda más, no dudéis en preguntar. Y si queréis que suba otro vídeo en el que explique cómo crear cada uno de dichos botones, pues me lo comentáis y yo me lo hago y lo subo. Así que espero que os haya gustado y chao chao.